Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro de Monacid Y Juan David Garzón. y somos de la Fundación Educativa Colegio Diocesano Ricaurte de Fusagasugá. En este podcast realizaremos una breve charla acerca de un tema muy interesante, pero muy poco recurrido, que es la evolución de la estructura del átomo. Sí, Juan David, un tema muy interesante, pero muy poca gente sabe de él. Es más, antes de este podcast tuve que investigar un poco acerca de esto, ya que no estaba muy informado del tema. Sí, Diego, yo también tuve que investigar mucho acerca de esto para poder hablar con toda seguridad del tema. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es la primera estructura del átomo que existió? Sí, creo que es la de Dalton, ¿verdad? Sí, aunque realmente no es la primera. Es la primera que un científico, por decirlo así moderno, la formuló, porque la primera idea acerca del átomo la hizo Leucipo y Demócrito hace mucho tiempo. Ya, recuerdo que ellos fueron los primeros que se dieron cuenta de que todo estaba formado por un mismo elemento que hacía las formas de las cosas. Sí, ya después fue Empédocles, que fue contemporáneo a ellos, quien formuló que existían los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Y ya retomando lo de Dalton, era muy sencilla. Para mí era literalmente una ola. Y le ponía como un signo a cada uno de los elementos. Y si queremos hablar algo más moderno, podríamos hablar de la estructura de Thomson, que ya es un poco más compleja porque tiene las cargas positivas y negativas. Sí, el profe nos explicó ya después con los avances tecnológicos y científicos se creó la de los rayos catódicos y se podía ver lo de la atracción y repulsión en las cargas. Exacto. Pues ya vino después Rutherford, quien dio a conocer su idea del átomo. ¿Sabe cómo es esa? Sí, creo que la investigué la estructura del átomo. De esa tiene muchas cosas como núcleo, protones, neutrones y electrones, que son los que están alrededor del núcleo. Ya veo que estudió mucho en ese científico y en esa estructura. Claro, es como ya la estructura cambió y fue más completa, me interesé un poco más. Ah, bueno, y más actualizado, ¿me podría hablar de algo más o no ha investigado más acerca de eso? Pues recuerdo algo de Niels Bohr, pero realmente no mucho, que él aportó un poco más de concordancia para ayudar a resolver lo de la estructura del átomo. Pues yo investigué un poco de él y mencionaré algo que Bohr dijo alguna vez, que dijo: la teoría aceptada hoy es que el átomo se compone de un núcleo de carga positiva formado por protones y de neutrones, en conjuntos conocidos como nuclones, alrededor del cual se encuentra una nube de electrones de carga negativa. Mm, Muy interesante. Espero que con los avances de la tecnología podamos en un futuro conocer una estructura que sea más avanzada del átomo. Tal vez sea mucho más avanzada que la anterior. Claro que sí, pero pues por ahora la ciencia debe ayudar en el tema del coronavirus, porque es muy cansón estar encerrado. Sí, ojalá se pase rápido. Bueno, pero para concluir esto, quiero hacerle una pregunta. ¿Realmente para qué sirve saber todo esto del átomo? Desde que se supo la existencia del átomo, se ha podido avanzar mucho en varios sectores de la ciencia, desde cosas tan sencillas como una calculadora o conocer cada elemento de la tabla periódica, hasta cosas muy complejas como una nave espacial o conocer de qué está compuesto los alimentos. Le doy un ejemplo, no conoceríamos que sal es cloruro de sodio. Wow, realmente son muchas cosas que nunca llegué a pensar que fueran por la existencia del átomo, sino pues por algún otro factor o avance de la ciencia. Sí, y muchas otras cosas más. Algo interesante es que yo hace poco vi un artículo científico de la teoría cuántica, que es lo que hizo Ant-Man en la película Endgame de los Avengers, que me pareció muy curioso, ya que todo esto se sabe pues es por el conocimiento de la estructura del átomo, y que en la película muestra que viajan por el espacio cuántico siendo ellos totalmente microscópicos, y que para viajar a través del tiempo pues lo usan. Que no sé si se llegue a ser real, pero si esto en un futuro es real, cambiaría totalmente la vida humana, como lo han hecho varios avances que vemos hoy en día. Sí, eso sería algo totalmente nuevo para la vida humana y ojalá en algún momento pase para evolucionar como raza humana. Quiero concluir esto, me gustaría decir que con el pasar de los tiempos, como hemos evidenciado, cada vez hay avances de la ciencia, se puede notar que la estructura evoluciona o se descubre algo nuevo en ella. Sí, esto es muy cierto y que cada época con el avance de la estructura del átomo se han hecho muchos avances de la tecnología o de la ciencia, que son respectivos a cada época, claro. Así es. Bueno, Diego, pues muchas gracias por comenzar este tema
Luego seguiremos charlando de esto, que es realmente muy interesante y que nunca lo pensamos. Muchas gracias y gracias a todos por estar atentos a este podcast. Luego hablaremos más de esto, Juan. Muy interesante esta conversación. Muchas gracias.